Muy buenas, queridos amigos y hermanos. Grato placer poder dirigirnos a ustedes con este programa La Gracia Revelada. Como siempre, con inmensa satisfacción les saludamos y les deseamos que la bendición del Todopoderoso pueda descansar en cada uno de ustedes y en sus hogares. Este es su programa La Gracia Revelada y estamos hablando de la escatología consumada. En nuestro estudio de hoy nosotros vamos a ver una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 3, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando leemos esa palabra venida, nosotros tenemos que entender que en la mentalidad de los discípulos no estaba la idea que tenemos hoy nosotros, de que Jesús un día aparecerá en las nubes de los cielos, en llama de fuego, en un caballo. Todas esas son figuras que se usan, y que penderá fuego al planeta Tierra por las cuatro esquinas, y que entonces solamente los salvados quedarán. Pues al estudiar los evangelios nos damos cuenta de que los discípulos nunca tuvieron la idea de que Jesucristo sería de ellos. Por lo tanto, no podían estar preguntando ¿cuándo tú vendrás? Lo que pasa es que esa palabra, paruxía, se usa también para decir ¿cuándo te manifestará? Como él le acababa de decir que el templo iba a ser destruido, para ellos eso era lo que marcaba el fin del siglo, de la era judía, de la era mosaica, para comenzar la era del reino eterno, del Mesías. Y entonces ellos le estaban preguntando ¿cuándo te va a manifestar como rey? ¿Cuándo vas a llegar al trono? Pero vamos a ver unos cuantos versículos aquí en la Biblia, en los evangelios, donde vamos a entender que los discípulos no pensaron que Jesús se iría. Iniciemos en Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21 en adelante nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y luego empieza diciéndole que si pierden su vida por causa de él, la van a preservar para la vida eterna. Y entonces luego le dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, vemos aquí que Pedro, ante el indicativo de Jesucristo de que va a morir, de que va a sufrir, le dice: no permita que eso te acontezca. Porque Pedro tenía la idea de que Cristo establecería un reino terrenal y que él iba a ocupar un puesto de importancia. Y por lo tanto él dice: bueno, si tú vas a morir, entonces todas mis esperanzas quedan frustradas. Por eso que Jesucristo le dice: tú no pones la mira en la cosa de la tierra, en la cosa del cielo, sino en la de la tierra. Ahora, mucha gente se sorprende que Jesucristo dijo: apártate de mí, Satanás, y eso se ha interpretado de muchas maneras. Hay gente que dice: bueno, lo que pasa es que Satanás estaba hablando a través de Pedro. Lo que pasa es que también en las escrituras la palabra Satanás no solamente se refiere al archienemigo, sino también a todo adversario. O sea, puede ser que Jesucristo le está diciendo: quítate delante de mí, que tú me estás haciendo adversario. Tú me estás haciendo oposición a lo que ya Dios ha determinado hacer. Entonces, vemos aquí que Pedro no entendía la misión de Jesucristo, y por lo tanto, si él no cree que se va a ir, él no cree que va a regresar. Él no cree que el Señor Jesús iba a regresar. Ahora nos vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 30 hasta el 32. Marcos capítulo 9, versículo 30 hasta
el 32, que nos dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto al tercer día resucitará. Mas ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Vemos una vez más que dice aquí que ellos no entendían esa palabra. Él les habló de morir y de resucitar, pero ellos no entendieron eso. Entonces, ¿cómo van ellos a preguntar cuándo tú vas a venir del cielo, si ellos no creían que él ni siquiera se iba a ir, que iba a morir ni que iba a resucitar, nada de eso? Entonces está claro que en la mente de los discípulos la parucía no era una venida para destruir el planeta Tierra. Era una manifestación gloriosa del Rey, tomando control y libertándolo a ellos del poder esclavizador del Imperio Romano, que ese era donde estaba su esperanza. Seguimos en Lucas capítulo 9. Lucas, en el capítulo 9, los versículos 44 y 45. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Aquí se da un detalle, dice que estaban veladas para que no la entendiesen. Es decir, no era el momento. Ellos no estaban preparados. Hay una condescendencia divina que nosotros encontramos en las Escrituras, que cuando Dios llama a su pueblo, Él no les dice todo lo que van a pasar, porque entonces ellos no toman la decisión. Él les dijo que descendió para liberarlo y para llevarlo a la buena tierra que le juró a Abraham que se la daría. Sin embargo, Él no le especificó que en todo el trayecto iban a tener guerras y que también en Canaán iba a tener unos pueblos poderosos que ellos tendrían que desplazarlos, porque su mente, su actitud no estaba preparada para eso, porque no tenía el conocimiento de Dios para ejercer una fe suficiente que le permitiera salir de Egipto. Si Él le dice eso, pues ellos no hubieran salido. De la misma manera, cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, Él no les dijo todo lo que ellos iban a sufrir, pero una vez que ellos fueron maduros y que ellos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pues aquí vemos que esas palabras estaban veladas para que ellos no las entendiesen, porque no era el momento. Todavía su fe no estaba tan madura para entender todo el proceso por el cual el Señor Jesucristo iba a pasar, y ellos también. Ahora sigamos viendo algunos versículos más. Vámonos al Evangelio según San Juan ahora. Vámonos al capítulo 13 de Evangelio según San Juan. Y aquí vemos cuando Jesús está hablando con sus discípulos la noche antes de ser entregado. Él les dice aquí en el capítulo 13, y leemos desde el versículo 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirá después. Y vemos aquí entonces que Pedro le pregunta: ¿a dónde vas? Porque no entendía, en la mentalidad de ellos no estaba eso. En Juan 12:34 dice que Jesús le dijo a otros judíos que donde él se iba, ellos no podían ir. Y entonces empezaron a decir: ¿y dónde se irá este? ¿Se irá a los griegos? ¿Se matará a sí mismo? ¿Cómo que donde él va no podemos? No sé. Nosotros no podemos ir. Y ahora le especifica también a sus discípulos que donde él va, ellos no pueden ir ahora. Y él dice: ¿cómo que yo no puedo ir? Hasta la vida yo pongo por ti. Y Jesús dice: no, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora, me seguirás después. Y más adelante entonces le dice que va a la casa del Padre a preparar lugar para ellos. Y dice: yo soy el camino por donde tienen que transitar para llegar a la casa del Padre. Pero todo esto nos muestra con toda claridad que la mentalidad de los discípulos, cuando preguntaron en Mateo 24, versículo 3, ¿cuándo será tu venida?
No es la mentalidad que tenemos hoy, que tiene la mayoría de los cristianos hoy, de que es una venida del cielo. En la mente de ellos no estaba eso, sino cuando tú te manifestarás como rey. Sigamos aquí en Juan capítulo 16 ahora, versículo 16 en adelante, nos dice lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dice que va al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos de qué habla. Con toda claridad dicen: no entendemos de qué habla. No entendemos qué es eso de que se va, de que voy al Padre. Entonces, ¿cómo voy a preguntar cuándo tú vienes si ni siquiera entiendo que te vas? Entonces, tenemos que estudiar cada palabra en su contexto, en su significado. ¿Qué es lo que significa parusía? En Mateo capítulo 24, versículo 3. Que no es como la mayoría de las personas hoy lo entienden. Los discípulos no podían preguntar de cuándo tú vienes con fuego, con destrucción, porque ellos no creían en eso. Ellos no entendían eso. Para ellos Jesucristo se quedaría ahí vivo con ellos y un día se armaría de valor, destruiría a los romanos y tomaría el control y devolvería el reino a Israel, como le preguntaron en Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Cuándo devolverá el reino a Israel? ¿Lo devolverá en este tiempo? Porque la historia de Israel, el último rey de Israel, terminó cautivo en Babilonia, terminó humillado. Y al partir del momento que ellos fueron cautivos a Babilonia, ellos nunca más tuvieron un rey. Y ellos vivían anhelando cuando llegase el hijo de David que se sentara en el trono, devolviéndole la soberanía a Israel. Y eso es lo que ellos estaban esperando. Eso es lo que ellos entendían. Pero no como la gente hoy lo entiende, de que Cristo iba a venir destruyendo y acabando con todo el planeta Tierra. Entonces seguimos leyendo. Ahora en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, leemos a partir del versículo 6 en adelante, que nos dice, por lo menos vamos a leer hasta el 9. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. No, porque alguien puede decir, no, porque eso fue antes de que él fuera entregado, que ellos no entendían. No, aún aquí, cuando los ángeles se le aparecieron a las mujeres y las mujeres le dieron aviso a los discípulos, ellos fueron al sepulcro y dice que aún no habían entendido que era necesario que resucitase de los muertos. De manera, mi estimado amigo y hermano, que las escrituras son claras. Los discípulos no tenían la mentalidad de una aparición desde el cielo de Jesucristo para la destrucción de este mundo. Ahora vamos al capítulo 2 de Juan, donde la escritura nos muestra que después de la resurrección de Jesucristo, el entendimiento de ellos empezó a clarificarse. Aquí en el capítulo 2, versículos 20 al 22 nos dice: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Entonces vemos que después de la resurrección de Él, ahora empezaron a entender las palabras que Jesús estaba diciendo, después que Él resucitó. Por eso encontramos que de en adelante, en las epístolas, nosotros encontramos que siempre se habla de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque ahora entendieron que su venida era en una manifestación poderosa para destruir el templo de Jerusalén y la ciudad, demostrando que el antiguo pacto había llegado a su culminación y que la era del reino de Dios había llegado, pero que era un reino espiritual establecido en los cielos. Era necesario que el templo de Jerusalén cayera para que las personas no pusiesen la vista en aquello que iba a perecer. Como dicen en 2 Corintios capítulo 3, que Moisés cuando bajaba del monte ponía un velo sobre su cabeza para que la gente no pusiera la vista en el fin de aquello que había de perecer. Las Escrituras nos dicen con toda claridad que antes de que el templo fuese destruido, la gente no entendía que el camino al lugar santísimo estaba abierto. En Hebreos capítulo 9 nos dice que una vez al año el sacerdote entraba al lugar, sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y que con eso el Espíritu Santo enseñaba que todavía el camino al lugar santísimo no estaba abierto, que solamente una persona podía entrar y era el sumo sacerdote. Pero una vez que Cristo vino y luego ascendió a los cielos y se sentó en su trono, abrió el camino al lugar santísimo del cielo. Por eso vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nosotros vamos a ver algo sobre el camino al lugar santísimo, sobre la presencia de Dios ahora dispuesta para que la persona a través de Señor Jesucristo pueda llegar hasta ella. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 13 en adelante, nos dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén. El versículo 8 nos dice que esa ciudad, la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces aquí nos dice que esa ciudad se derrumbó. Luego entonces, cuando esa ciudad se derrumba, es que nosotros vemos que el templo de Dios en el cielo es abierto. Porque una vez que el templo de la tierra ya fue eliminado, fue destruido, entonces ahora los hombres tenían que poner la vista en el verdadero templo que estaba establecido en el cielo. Seguimos leyendo aquí. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo del cielo fue abierto, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo grandes relámpagos, voces, truenos, y un gran terremoto, y gran granizo. Entonces, una vez más vemos aquí que la ciudad terrenal es derribada, es destruida, es castigada. Entonces se abre el verdadero templo en el cielo, se abre el lugar, el templo del cielo donde estaba el arca del pacto. No es más que decir que se abrió el lugar santísimo. No es que en el cielo hay un templo literal y que hay un arca donde están los 10 mandamientos literalmente en el cielo. Es una manera de Dios especificar que ahora todo el que cree en Jesucristo puede llegar hasta la presencia de Dios, puede entrar al lugar santísimo, porque a través de su sacrificio ha perfeccionado a todos los que creen, y Él se ha sentado en su trono, y como Él está sentado en su trono, Él se manifestó castigando a los enemigos, destruyendo el templo, y ahora abrió el camino para que lleguen a Dios todos aquellos que ponen fe y confianza en el Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Dios sea con todos vosotros.
y que podamos acercarnos a Dios con seguridad y con confianza por la persona del Señor Jesucristo, que Él está sentado en su trono y desde allá Él gobierna todas las naciones del mundo. Gracias y paz y el favor de Dios con todos vosotros. Amén.